Nos metemos en faena en Comunitat Valenciana en directo. Hoy vamos a hablar de escuchar. Bueno, que todos creemos que sabemos hacerlo, pero no. Y lo hacemos, no lo hacemos siempre de la mejor forma. Nosotros lo vamos a analizar como siempre, eso sí, con la mejor, con nuestra analista de cabecera y experta en comunicación no verbal, Sonia El Hakim, a la que damos las buenas tardes. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Arancha, ¿qué tal? Te veo Encantada. guapísima. Gracias, encantada. Eso es que estoy a punto de irme una semanita de vacaciones y se nota. Eso era, eso era. Bueno, vamos a hablar de escuchar. ¿Sabemos hacerlo? ¿Hay distintas formas de escuchar? Pues muchas veces, bueno, sí, escuchamos bien y otras muchas, pues nos falta ahí un poquito. Y sí, efectivamente hay distintos niveles de escucha, ¿no? Podemos hablar de un primer nivel que podríamos llamarle oír. Es decir, que por un oído me entra, por el otro me sale y que si la otra persona me dijera, repíteme lo que te acabo de decir, pues no seríamos capaces, ¿no? Entonces, este nivel de escucha es de muy baja calidad, ya te puedes imaginar, Arancha, que es un nivel pues, en el que realmente no estamos escuchando a la otra persona y esto lo hacemos con demasiada frecuencia además. Después tenemos otro nivel de escucha, que es lo que podemos llamar la escucha desconectada, que es la misma que la anterior, pero en hipócrita. Es decir, que igualmente no estamos decodificando ni siquiera semánticamente lo que está diciendo la otra persona, no sabemos lo que nos está diciendo, pero hacemos como que le escuchamos, ¿no? Es decir, le miramos y hacemos y es una escucha, bueno, pues que hace ver o parece que estamos escuchando, pero realmente esto no es así, ¿no? Cuidado porque este tipo de escucha, ¿sabes, Arancha, con quién solemos hacer este tipo de escucha? Pues con los padres, con los hijos, con la pareja, es decir, justamente con las personas que más nos importan. O sea que fíjate que a veces lo hacemos ahí francamente mal, ¿no? Porque justamente con las personas que realmente nos importan y que deberíamos atender mejor, pues al final eso de que la confianza da asco, pues bueno, pues realmente se cumple en esto de la escucha, ¿no? Y, Luego tenemos otro, Sonia, sí. precisamente al hilo de esas dos escuchas que hablabas del tema de la familia, tal, lo peor de todo es que nos pillan siempre que estamos haciendo eso. Claro, porque a lo mejor me viene mi hija, yo estoy ahí pensando con mis problemas de a ver este mes, cómo pago la hipoteca, cómo pago el recibo, no sé qué tal, yo con mis cosas de adulta y me viene mi hija a contarme cualquier cosita así del colegio, pues fulanita que me ha dicho no sé qué o menganito que me ha contado lo otro. Y realmente si ella se da cuenta, porque además pues a lo mejor parpadeamos menos, es decir, que sí lo nota la otra persona y en cuanto me dice, a ver, ¿qué te acabo de decir? Pues ahí ya me ha pillado Arancha, ahí ya sí que no soy capaz de contestar. Entonces, claro que sí, es una escucha de muy baja calidad y debemos intentar evitarla, ¿no? Otro tipo de escucha es la escucha competitiva, es aquella que hacemos las personas a las que nos gusta mucho hablar. Es la escucha en la que estamos deseando que la otra persona pare un segundo a tomar aire para que enseguida metamos nosotros baza y empecemos a hablar, ¿no? Cortamos a la otra persona porque en realidad pues estamos valorando más lo que nosotros tenemos que decir que lo que tiene que decir la otra persona, ¿no? Nos cansamos de escuchar y enseguida tomamos la palabra. Hay que intentar evitar también este tipo de escucha. En otro nivel ya un poco más alto y ya un poquito mejor, tenemos la escucha verbal. Es aquella en la que efectivamente escuchamos las palabras que dice la otra persona, su discurso hablado. Y este ya está muy bien, o sea, este ya es un buen nivel de escucha. Pero realmente, Arancha, hay un nivel un poquito superior que le podemos llamar una escucha de calidad o una escucha activa, incluso vamos a verlo en muchos sitios escrito así, y esta escucha activa ya tiene tres componentes. Fíjate, escucho a nivel verbal, es decir, lo que dice la otra persona, escucho a nivel no verbal, es decir, cómo está diciendo la otra persona eso que dice, y además un tercer componente, que por eso se llama activa, hago ver a la otra persona que le estoy escuchando. Tan importante en esto de la escucha es ser como parecer, tan importante es escuchar como hacer ver a la otra persona que le estoy escuchando.
Eso, por ejemplo, Sonia, nosotros lo hablamos a veces aquí a la hora de encarar las entrevistas y las secciones, que es verdad que al principio, o la primera vez que te enfrentas a hacer una entrevista, por ejemplo, estás tan nervioso que eres incapaz de escuchar a la persona que te está hablando al otro lado, ¿no? O en el plató, y entonces estás más preocupado por pasar a lo siguiente que de escuchar lo que te está diciendo, ¿no? Y repreguntar, y hay que hacer un trabajo súper importante para ensamblar las dos cosas, ¿no? Totalmente, porque además muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan pendientes de ver cómo me coloco, de ver que bueno, que esté dando bien en cámara, que tenga bien puesta la espalda, que no esté así encorvada, que esté mirando bien donde toca, etcétera, que al final pues no estoy pendiente de lo que me está diciendo la otra persona, que es fundamental en vuestro trabajo para poder repreguntar, lógicamente. Lo de la escucha competitiva, bueno, los que nos estén viendo en casa también les sonará a todos, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de mi familia y es mi madre y mi tía que se pegan incluso por hablar. Me dan mucha risa cuando las veo juntas. Sí, ya digo que es un defecto que tenemos las personas que somos muy habladoras. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo. Lo bueno de todas estas cosas es que se puede aprender. Es decir, que una vez yo tomo conciencia de cómo estoy yo, pues puedo aprender y puedo mejorar mis habilidades. Esto no es sé o no sé hacerlo, sino, oye, pues tomo conciencia de cómo lo hago y voy a intentar mejorarlo. Siempre se puede mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sentir escuchada a una persona? ¿Cómo podemos mejorar esos campos? Mira, lo primero es callar, porque si no te callas es imposible que hagas sentir escuchada a una persona. Y además, muy importante, no interrumpir a la persona, porque si no ya estamos hablando de esa escucha competitiva de la que hablábamos, ¿no? Incluso aunque esa persona hable más lento de lo que hablas tú, que eso a las personas que hablamos muy rápido a lo mejor nos puede enervar un poco cuando nos encontramos con una persona que lleva otro ritmo, que va con otro nivel de energía y habla más lento. Y aún así tenemos que mordernos la lengua y no interrumpir. O sea, que eso sería lo primero. Lo segundo, tendríamos que hacer gestos reguladores, sobre todo para gestionar los silencios. Los momentos en los que esa persona con la que estamos hablando, que nos está contando algo, interrumpe su discurso porque a lo mejor pues, no sabe si le está interesando, nos está interesando lo que está diciendo, o no sabe si debería o no continuar, y nosotros sí que queremos que siga hablando, ¿no? Bueno, pues para gestionar sobre todo esos silencios, los gestos reguladores nos van a ayudar. ¿Qué gestos son? Pues hay dos gestos reguladores fundamentales. El primero, el contacto visual. Arantxa, si no te miro, no existes. Cuando no miro a una persona, porque estoy mirando la pantalla o lo que sea, esa persona para mí y para ella es como si no existiera. Entonces, ese contacto visual es fundamental, que por cierto, ahora cuando nos estamos mirando a cámara, no lo tenemos, Arantxa, pero a la gente le parece que sí. Realmente yo no te estoy mirando a ti, sino que estoy mirando a la cámara. Por un lado, contacto visual, por el otro lado, el asentimiento. Este gesto de aquí, sobre todo gestionando los silencios de la otra persona, le va a ayudar a la otra persona a sentir que le estamos dando permiso para hablar. Y esto es importantísimo, ya digo, sobre todo en los momentos en que la otra persona duda de si debería seguir hablando o no. Y, por supuesto, no mostrar impaciencia. La impaciencia es enemiga de una escucha de calidad. En el momento en que la otra persona percibe que yo estoy impaciente porque acabe de hablar, pues ahí se acabó todo. Entra en juego ahora mismo otra cuestión que nos imposibilita muchas veces la escucha de calidad, que son los móviles. Bueno, el teléfono móvil, yo siempre explico que el teléfono móvil realmente no es un aparato, no es como el boli, no es una herramienta más de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en un entorno profesional. El teléfono móvil, dentro del teléfono móvil, cuando yo lo dejo encima de la mesa, aquí es como si hubiera multitud de personitas que son todas las personas que están metidas dentro de mi agenda de contactos e incluso aquellas que no lo están y que en un momento dado me pueden contactar, que se han colocado encima de la mesa y mientras esa persona y yo estamos hablando están ahí, latentes, ¿no? Están ahí como a punto. Y como entre un WhatsApp del grupo de karate de mi hija, pues yo, aunque sea por un breve espacio de tiempo, voy a mirar el teléfono móvil. Cuidado con el teléfono móvil porque a la hora de hacer sentir escuchada a una persona es nuestro enemigo.
¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Hay algunas personas que dicen, no, yo es que lo pongo encima de la mesa, pero lo pongo en silencio. No lo voy a coger. Bueno, pues si no lo vas a coger, no lo pongas. Ya está. Tan fácil como eso. Porque en realidad la información, aquí no se trata tanto de qué objetivo tienes tú cuando dejas el móvil encima de la mesa, sino cómo lo percibe la otra persona. ¿Y qué percibe la otra persona cuando yo dejo el móvil encima de la mesa? Pues percibe que mi atención no es plena con ella, es decir, que como entre cualquier WhatsApp de cualquier cosa importante o no importante, yo voy a desviar mi atención hacia esa otra cosa. Es decir, le estamos restando importancia a la otra persona. Y para mí en la escucha es fundamental darle importancia a la otra persona. Fíjate, Arantxa, no hay persona más atractiva que aquella que nos hace sentir importantes y esto se consigue sobre todo a través de la escucha. Bueno, lo del móvil, que lo tenemos todos encima de la mesa, nos lo apuntamos. Millones y millones de españoles tenemos esa insana costumbre de dejarlo ahí y es verdad, ¿no? Y muchas veces los que tenemos alrededor nos lo dicen, deja el móvil. Y bueno, pues yo entre otras me lo apunto, debemos empezar a hacerlo más. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar la escucha? Mira, cuando una persona está escuchando de verdad, su expresión facial es consecuente con lo que la otra persona le está diciendo. A veces, no sé si a ti te habrá pasado, Arantxa, a mí sí que me ha pasado, le estás contando, por ejemplo, algo muy triste, ¿no?, a la otra persona y esa persona te está escuchando así. Así. Es decir, dices, no está empatizando conmigo. Claro, es que el primer punto para poder empatizar con alguien es escuchar lo que está diciendo, ¿no? Entonces, cuando escuchamos de verdad, nuestra expresión facial se pone en consecuencia con lo que la otra persona nos está contando. Así que lo primero sería una expresión facial acorde a la emoción que la otra persona nos está transmitiendo. Otra cosa muy importante es la orientación de nuestro cuerpo. Fíjate que hay mucha costumbre, me gustaría que pensarais, las personas que nos estáis viendo ahora, que Arantxa me ha interpelado y yo estaba mirando aquí hacia algún lado y entonces yo me giro y hablo con Arantxa, ¿no? Lo que pasa es que yo, en realidad, la información que en ese momento estaría dándote Arantxa es que estoy contigo un poquito, pero no del todo. ¿Cuándo te doy la información de que estoy del todo? Cuando mi orientación, como ves, es total. Es decir, no solamente oriento los hombros, sino que oriento los hombros y las caderas. No sé si te ha pasado alguna vez algo de esto. Puede ser incluso que también lo haga yo a veces. Eso lo hacemos todos, ¿no? En alguna ocasión estás sentado, te giras y no encaras el cuerpo a la persona que tienes, a la que te estás dirigiendo. Claro, y sin embargo piensa que si esa persona de repente te dice algo que te interesa mucho, ¿qué vas a hacer? Te vas a girar del todo y vas a decir, uy, ¿cómo dices? Y te giras del todo, ¿no? Es decir, cuando algo nos interesa de verdad, y estamos hablando de hacer ver a la otra persona que nos interesa de verdad, realmente nos encaramos totalmente, es decir, no solamente los hombros, sino también la parte inferior. Y de esta forma creamos una especie de burbuja con la otra persona, compartimos un espacio único con la otra persona. Cuando solamente nos orientamos de forma parcial, solamente con la parte superior del cuerpo, y esto, como dices, es algo súper habitual, en realidad esa burbuja especial en la que nos tendríamos que meter ambas personas para poder tener esa conversación, pues no existe, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que cuidar mucho y es un detalle que muy poca gente tiene en cuenta. Y sin embargo, las personas que son grandes conversadoras lo hacen siempre y lo hacen muy, muy bien. Así que el tema de la orientación corporal es importantísimo. Y por supuesto, la voz. Cuando yo hablo con una persona y quiero hacerle sentir escuchada, nos tendríamos que sintonizar, como la radio. Es decir, tendríamos que estar con el mismo canal las dos. Si yo hablo muy rápido y con un volumen muy alto, pero tú, Arantxa, estás hablando mucho más lento y con un volumen mucho más bajo, cada una está en una sintonía diferente y por tanto va a ser mucho más difícil que conectemos. Así que mi recomendación es que intentemos adaptarnos el uno al otro para que estemos sintonizados en el mismo canal de radio.
Tenemos ese punto en común. Sonia, muchísimas gracias por contarnos esto de la escucha también. Bueno, sigues con la promoción de tu libro, que supongo que irá fantásticamente bien. Ahí estamos y bueno, pues he acabado ya la gira que he hecho por toda España con el libro Código No Verbal y aún así pues se sigue vendiendo, bueno, estoy haciendo un montón de entrevistas y de cosas con el libro y te agradezco mucho que lo menciones porque la verdad es que me está dando muchas satisfacciones. Me alegro muchísimo, Sonia. Nos vemos pronto. Espero que Claro que en sí, persona. Un claro que abrazo sí. fuerte. Que vaya muy bien, adiós. Gracias.